Google is more American, right? But Cambridge is everywhere because of their educational experience and tradition. If one goes to Cambridge, you go up a little further north, not just from London, a few hours, and you find a place near Nottingham. There's a great park, national park there, and you find what's Derbyshire County, a place called Grange, and that's where Richard was a while back. I think he left that, it was about 5 years ago. Then he's gone around the world telling everyone about his experiences, and he's done a great job. Hadn't done a bad job. Here you can see the center where all of this started, and today, after so much time, the Greystone Project and the School of Grays is still a synonym of education, innovation, and it still maintains a high model of education, which has given birth to one of the sentences that really is behind the presentation of Richard today, which is the need to put into context the experiences and learning and have fun. Living, learning, and laughing, which is the sentence, the phrase of our speaker today that we want Richard to please come up now and share this with us. Morning. Hello, everybody. This is very cool, isn't it? Esto mola mucho. Esa es mi escuela. Can we see me? ¿Me podéis I ver? would be standing like this. Estaría ahí de pie como me pongo ahora. Es fantástico. Es maravilloso estar aquí con vosotros, con todos vosotros, esta mañana. Es un privilegio. Así que muchas gracias por venir. Y gracias a todos vosotros por comprar mi libro. Os lo digo con antelación. Gracias. Es interesante. Antonio ha hablado sobre su mantra. Mi frase mítica es vivir, reír, aprender. Os voy a preguntar una cosa. ¿De dónde viene esto? Me sorprende que cuando nacemos creativos, innovadores, tenemos entusiasmo por la vida, por aprender. Todo para nosotros es maravilloso y excitante. Nos lleva a la risa. Pero es interesante que no hay nada más infeccioso que la risa, más contagioso que la risa de un niño pequeño. Y creo que está por aquí y que hoy día, que este día salga un poquito de risa en un ratito. Pero ¿dónde va? Esta mañana, una de las preguntas que me dijeron que tenía que hablar con vosotros es creatividad e innovación. Y voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Dónde va? Porque algo en lo que he creído desde hace tiempo es que no puedes enseñar creatividad. Es una noción ridícula. Deberíamos preguntarnos una pregunta mucho más diferente, que es: ¿qué pasa con la creatividad con la que nacemos? En la investigación que he hecho y todo lo que he leído, los expertos os dirían que aprendemos en un momento entre el 17 y el 75% de todo lo que aprendemos en la vida, lo aprendemos con menos de 5 años de edad. Así que, ¿dónde va? Nacemos con el espíritu de la vida, nacemos como personas que desesperadamente queremos aprender. Pero no hay ningún bebé en el planeta que pueda decirlo. Quiero aprender mucho hoy, mamá.
Desde que salimos del útero estamos aprendiendo. Y la vida está completa con la risa y con la alegría. Si juntamos todo esto, esto es la esencia de lo que significa la creatividad para los seres humanos. Y lo que quiero hacer en este breve tiempo que tengo con vosotros esta mañana es explorar por qué creo que esto es más importante ahora que nunca lo ha sido antes. Y por qué, para mí, la idea de creatividad en particular y de innovación está interconectada con la empresa y el emprendimiento. ¿Y por qué ahora? Es tiempo de dejar de hablar, de transformar el sistema educativo y empezar a actuar. Porque una de las cosas que más me ha frustrado constantemente es que siempre estamos hablando de estas cosas durante años y tenemos un montón de iniciativas nuevas, muchísimas nuevas ideas que vienen y van. Los educadores de todo el mundo han jugado con la idea de nuevas ideas y probado nuevas ideas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué ha cambiado realmente? Todavía tenemos las clases como las teníamos tradicionalmente. Todavía tenemos a los estudiantes que se sientan en esa clase día tras día, esperando que les digan qué es lo que tienen que aprender, qué es lo que tienen que pensar y cómo tienen que aprender. Así que no ha cambiado nada realmente. Y como manera de introducir esta ponencia, lo que quiero decir es que lo imperativo es ahora actuar. Quiero hacer una referencia rápidamente a dos organizaciones que recientemente han tenido un impacto grande sobre mí. Una ha sido Google. Hace un par de meses hablé en una conferencia para Google en Madrid. Y se trataba de... Tengo que deciros que no sabía las cifras de negocio hasta que llegué allí ese día. Y la verdad, me deprimían bastante las cifras de empleo en el Reino Unido, porque la cifra de desempleo en el Reino Unido es 47.7%, y pensé que eso es criminal. Y luego llegué a España y entonces vi que la cifra es 51.52% y todavía está creciendo. Así que esto creo que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando hoy. ¿Cómo podemos cambiar la educación para que nos aseguremos de que esto no vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer en la educación para crear nuevas generaciones de jóvenes adultos que ya no están educados para esperar a que lleguen a ellos los trabajos? Porque yo creo que eso es parte del problema. La educación en el mundo occidental enseña a los jóvenes a que se esperen a ver lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer. Así que lo que ocurre es que incluso los estudiantes más brillantes que salen de la universidad con las mejores notas se sientan ahí y dicen, vale, ya tengo mi título, ya tengo mis cualificaciones, dadme un trabajo. Y lo que necesitamos es una generación que tienen el punto de creatividad y de iniciativa emprendedora, que cuando salgan de la educación digan, bueno, este es el trabajo que voy a tener y este es el trabajo, y así es como lo voy a hacer. Hace un mes también en Madrid, en la AppFest, hablando con algunos de los jóvenes emprendedores más sobresalientes de España, ninguno de ellos sabía la palabra moment significaba. No sabían lo que significaba esperar a que llegase un trabajo para ello. Ellos tenían el coraje y la convicción para empezar sus propios negocios y como resultado muchos de ellos están haciendo cosas muy importantes de maneras muy importantes. Y para mí eso va a ser el punto ardiente de la nueva economía. La mayoría del mundo occidental va a salir de los
problemas masivos que estamos enfrentándonos de esta manera. Así que cuando estaba en Google, cuando estaba hablando con los directivos senior sobre el desempleo, alguien dijo algo que me pareció bastante escalofriante. Tenemos un problema cada vez más grande en cuanto al reclutamiento de personas, porque lo que encontramos es que los jóvenes educados de Europa Occidental no tienen las capacidades que necesitamos que tengan para que operen en nuestra organización, en una empresa como Google. Y yo les dije, ¿a qué te refieres? ¿Capacidades tecnológicas? No. Los estudiantes tienen unas capacidades tecnológicas fantásticas. Tienen un acceso importante a las nuevas tecnologías. Lo que me dijeron es que lo que no tienen son las capacidades subyacentes que necesitamos. Porque si contratamos cerca de 40.000 personas en todo el mundo y tenemos una estructura muy plana, no microgestionamos a nuestros empleados, no les decimos qué decir, qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. No tenemos una gestión de rendimiento tradicional, no tenemos gestores mirando a los empleados por encima del hombro todo el tiempo, viendo si están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y ese es el problema, porque los estudiantes que salen del sistema occidental están educados para ser controlados, no para estar capacitados. Y lo que necesitamos, la gente que viene a trabajar en Google tenga espíritu emprendedor, que tengan la confianza para sentirse capacitados, para tomar el control, para ver el problema y resolverlos por ellos mismos, para buscar huecos para colaborar, gestionar su propio tiempo de su propia manera, sin que haya alguien al lado de ellos diciéndole todo el rato qué hacer y cómo hacerlo. Y dijeron, esto es un problema cada vez más grande para nosotros. Esto tiene que ver con una conversación que tuve en India recientemente con una empresa llamada CE. Muchas personas del occidente no han oído de CE Media, que es una de las empresas de comunicación, de medios de comunicación más importantes del mundo. Hacen casi todas las películas de Bollywood y todas las series en India. O sea, que su empresa es gigante. Y han aprendido también, han comprendido que el sistema de educación indio no es productivo ya, porque ya no consiguen que la gente salga de allí preparada como ellos necesitan. Y como resultado, han abierto sus propias escuelas. Tienen actualmente 165 escuelas en India. Y en los próximos 5 a 6 años están mirando un plan de expansión agresivo y piensan abrir entre 500 y 600 escuelas nuevas. Y os quiero leer, si puedo, el primer párrafo de su declaración de visión, porque esto supone un reto y un desafío a todos nosotros. Para India, dice, para que pueda conseguir su objetivo de crecimiento de PIB de doble dígito. Bueno, voy a repetirlo. Un crecimiento en el PIB de 2 dígitos. No sé cuál es el PIB en España, pero en Reino Unido es 0.01%. Para ello, necesita aprovechar todos sus recursos, siendo el más importante la mano de obra. Por desgracia, nuestra mano de obra, nuestros recursos humanos hoy en día no están equipados para conseguir superar el reto de llevar a India hacia su destino. El 35% de ellos son analfabetos y aquellos que tienen algún tipo de título apenas son empleables.
Esto es porque su curiosidad por aprender y descubrir su potencial único se ve apagada y sofocada por un sistema de aprendizaje de memoria y basado en los exámenes. Todos tienen que aprender de la misma manera, tienen que examinarse de la misma manera y no queda lugar para la singularidad de cada persona. Mi punto es este. Si India se ha dado cuenta de esto y nosotros no hacemos algo rápidamente, tenemos un problema muy grande. Así que, ¿por qué nos cuesta tanto transformar nuestro sistema? Espero que nos importe, pero os voy a dar una pequeña lección de historia porque creo que ayuda a entender los problemas que tenemos hoy en día. No sé si alguno de vosotros reconoce al hombre de la izquierda. Era un hombre llamado Frederick Winslow Taylor. Taylor básicamente creó la era industrial, creó el programa de eficiencia de la era industrialista. Escribió un documento a final del siglo XIX llamado Science and Productivity, Ciencia y Productividad, que dominó el sistema industrial en todo Occidente durante el siglo XX. El principio era muy simple. Se basaba en la idea de que la máxima beneficio de una organización, para aumentarla, había que aumentar la eficiencia. Cuanto a más eficiencia, mayor productividad, y mayor productividad lleva a un mayor beneficio. Por supuesto, en la era industrial, esto era una metodología muy eficiente y con mucho éxito. Pero conforme fue avanzando el siglo XX, comenzó una fase más avanzada de este movimiento que se llamaba Time and Motion, tiempo y movimiento. En Japón, esta tendencia se convirtió en otra etapa llamada Kaizen. La eficiencia se convirtió en un arte para los japoneses y por eso los japoneses han dominado la industria desde finales del siglo XX. Lo que ocurre ahora es que en lugares como en China y en India han adoptado y se han hecho maestros sobre el trabajo y el modelo que propuso Taylor. Pero los economistas se han movido un paso más allá. Ya no somos solo economías industriales, tenemos nuevas formas de pensar y lo que necesitamos es un sentido mayor de la creatividad, del emprendimiento, de la innovación, del pensamiento orgánico. No obstante, el problema es que la mayoría de nuestros políticos y la mayoría de nosotros, para ser honestos, hemos sido educados en la época del time and motion, tiempo y movimiento. Nuestros sistemas educativos se diseñaron para prepararnos en un modelo de trabajo en el que teníamos que estar enfocados a la eficiencia y la productividad. Y eso es exactamente lo que le enseñamos a los niños, ser cada vez más eficiente y conseguir las cosas bien. Y consiguiendo hacer las cosas bien, eficientemente, conseguirán las recompensas del sistema. Y por eso mucha de la gente joven que ha dejado la educación ahora son maestros en este tema, pero se encuentran en un mundo en el que esto ya no funciona, porque el mundo en el que vivimos hoy, en España, en Reino Unido, en América, en Australia, en Canadá, más allá del mundo occidental, este modelo ya no tiene nada que ver. Así que, ¿cómo damos un paso? ¿Y por qué es esto tan importante? Quiero compartir esta lista de países con vosotros porque una de las cosas que los políticos están obsesionados en los últimos años es el informe de la OCDE y las listas de posiciones. Nos dicen todo el rato lo malos que somos, por donde estamos en el ranking internacional, y quiero enseñaros una tabla diferente.
el índice Getty, el índice global de la iniciativa empresarial y el desarrollo. Se publica todos los años y en un minuto os enseñaré los resultados del informe número 22. El índice mide el porcentaje de la economía que tiene un buen nivel de desarrollo y de iniciativa empresarial. Estos son algunos de los países que participan. Hay 79 países que participan. Yo solo he cogido unos pocos y los he mezclado. Lo que me gustaría que hicieseis durante 10 segundos es volveros a la persona de al lado e intentar ponerlos en orden desde el más emprendedor hasta el menos emprendedor, según el 22 informe del Getty. Aquí van los 10 segundos. No, este no pasa nada. Este puede... Le quitamos el tiempo al revés. Lo que quieran, ¿no? No, no. Five seconds. 5 segundos. Hurry, 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 hurry. Daros prisa. And stop. El tiempo. Not bad. No está mal. Quite well behaved. Muy bien hecho. You can have playtime. ¿Podéis tener tiempo de recreo? ¿Os dejo? I won't ask you to call it out, but I'm going to show you. Bueno, os voy a enseñar los resultados. Me pregunto cuántos de vosotros vais a estar sorprendidos. Lo que he hecho Put them in the correct order. es que los he puesto en el orden correcto, desde el más hasta el menos emprendedor. I've also done Pero lo que he hecho es, en paréntesis rojos, he puesto el número en la lista de los 79. Okay, here we go. Así que, bueno, voy a enseñaroslo. Now, isn't that interesting? No es interesante Because a lot of people porque mucha gente piensa BRIC countries would be at the top. A lot of es que algunos países como India, China, estarían, a lo mejor África, estarían en la cima, pero no. Y os voy a explicar luego por qué. Y no tiene nada que ver con que sea británico y estoy intentando reírme de los españoles porque nos habéis ganado en el fútbol. No es eso. look where Spain comes. Pero mirar dónde está España. That would worry me Eso es preocupante, because Spanish economy porque la economía española debe depender de la innovación y del emprendimiento. Y está en el medio, está en ningún sitio. I think is Y uno de los problemas muy importantes para España, que creo que es parecido al del Reino Unido, es que no sabemos dónde estamos. we have a confused education. Y tenemos un sistema de educación confundido, que está preparando a nuestros hijos para una cosa o para otra, pero no para lo que necesitamos. Os voy a explicar esto un poco mejor. Es un gráfico de el emprendimiento contra el desarrollo económico. Country's economy. And this is why that league table makes sense. Y esto explica la lista que hemos visto anteriormente. El modelo funciona como, os voy a explicar. Cuando una economía emerge en una nación, como por ejemplo en África o en países del tercer mundo, esta economía en la primera fase depende de los factores contextuales como el clima, la geografía, y esto es como empieza el crecimiento económico. Si piensas en esto, esta curva no sirve solo para las economías, también serviría para la escuela, incluso para el crecimiento humano. Es una curva fascinante porque también funciona para la gente. Empezamos dentro de nuestro contexto, conforme la economía madura, tenemos que basarnos en modelos basados en la eficiencia, porque aprendemos a aprovechar los recursos naturales y cómo explotarlos para crear industria. Así que, si pensamos en la tabla anterior, Angola y Uganda están al final, porque están en la primera fase, que se basa solo en el contexto. Países como China e India están ahora mismo en el punto central de la parte del modelo de la eficiencia. Pero hay países como Australia y Suecia que ya se han dado cuenta que tienen que pasar al siguiente nivel. Y para ser brillantes
tienen que basarse en la innovación. Creo que los países como España o Reino Unido están en el medio y cómo nos portemos durante los próximos 5 años serán muy importantes para ver si nos quedamos atrancados en el medio de la curva o conseguimos llegar al punto álgido de la misma. Y esto es la esencia del argumento que quiero presentaros esta mañana. La discusión de las nuevas tecnologías no puede verse como lo central. Tiene que ser una adición a ver cómo vamos a trabajar el sistema educativo, cómo lo vamos a cambiar, cómo vamos a movernos, cómo vamos a cambiar el paradigma, cómo vamos a poner la creatividad y la innovación en el punto central de nuestro sistema educativo. Y más importante que eso, cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías para ayudar a impulsar esa transformación. El error con las nuevas tecnologías en muchas instituciones educativas es que las personas que creen que si ponemos unos cuantos ordenadores en clases ya vamos a transformar el sistema, y eso es ridículo. ¿Cómo utilizamos las tecnologías para conseguir una nueva etapa de emprendimiento? Es lo importante. Y ahora quiero finalizar con una última diapositiva, porque las personas muchas veces me preguntan, pues entonces, ¿cómo es? Bueno, yo he hecho una investigación para un libro que escribí, no el libro que vais a comprar hoy, sino el libro que vais a comprar el año que viene, y he estado trabajando para averiguar los comportamientos y las características de las personas que transforman el mundo. Esta es una de ellas. Y todos tienen una lista de características en común, unos rasgos. Tienen un enfoque importante, tienen preparación, convicción, perseverancia, creatividad, curiosidad, flexibilidad, toman riesgos, independencias y tienen el sentido de un propósito más grande. ¿Y dónde están todas estas cosas en el currículum de nuestros actuales sistemas educativos? ¿Cuánto desarrollamos esto en nuestros hijos? Porque esas son las características que nos ayudarán a transformar nuestro mundo para que sea un lugar mejor. Pero bueno, el punto más importante de la lista es el último, que lo veis en rojo. Es el sentido de un propósito mayor. Para mí, antes de que empecemos cualquier trayectoria de transformación en nuestro sistema educativo, necesitamos debatir profundamente sobre cuál es nuestro sentido de un propósito más amplio, cuál es el sentido que piensan los profesores, que es el sentido más amplio, el propósito más amplio, y cómo ayudamos a nuestros hijos que ellos encuentren ese propósito, ese bien mayor. Gracias, muchas gracias. Que disfrutéis del resto de la conferencia. El oficial de Blumen Cruz, no sé si Blumen Cruz fija. Vamos con el vídeo, ¿no? Primero les lanzamos vídeo. No. Muchas gracias. Muy interesante y creo que todos hemos aprendido mucho. Learned so much, and as I said, I know it's really interesting to get up here and write on the wall. So come on up. You've gotten lots of good ideas. My brother and I don't want to take too much time because this is your chance. If you have any questions, go ahead and feel free. If there's something you'd like to know, and you can take the opportunity to get Richard Gerver to answer you. We'll be glad to pass microphones around so you can pose your questions if there is anyone. Otherwise, let's see. We'll show a video now. Can you turn on the audio for us? ¿Conocéis a esta gente? You know these guys? Who's familiar with them? Danielle, great. Okay. Maybe we've got their book. No, you know them. The question is, what do they remind you of? What do they suggest to you, these guys, Richard? What? Children. ¿Por qué?
Es eso. That's it. That's important, what Shay just said. I don't know if you all heard it, but they communicate, even though they're not necessarily speaking. One of the projects that Richard was working in was Blue School. It was a school in New York, financed by these people. It's a school, if I'm not mistaken, for education for kindergarten and primary, but for that age in primary school, it's a type of school where Richard was. And I think that you were advising them for that project, right? Y estábamos ayudándoles. ¿Y aún estás relacionado con el proyecto? Ya. Sí, aunque no es de una manera más alejado, pero seguimos en contacto y han tenido tanto éxito que van a abrir otro colegio en Los Ángeles. About the 3 top things you would cite of this project. La primera cosa es su compromiso a aprovechar el entusiasmo y la curiosidad de los niños y darles espacio para explorar todo ese entusiasmo y emoción. Tienen su colegio donde siguen comprometidos para asegurar que los niños tengan las destrezas y que puedan escribir, hacer matemáticas, etcétera, y entender el mundo, pero lo hacen de una forma que es muy rica para ellos. Y hay muy poca instancia donde el profesor les está diciendo. Es un entorno que ponen donde pueden descubrir las cosas por sí mismos los niños. Y por último, han utilizado el departamento de Atrezo y han creado los mejores recursos escolares que he visto jamás. Porque eso es como es el colegio. Es estupendo. ¿De verdad que no vais a tener ninguna? You're not going to ask any questions to Richard? Here, I can move the mic around. I'll be glad to pass it around. Tell us your questions. En caso, si presentar mejor, porque a lo mejor no nos conocemos todos. On your presentation, it's great. I'm Jose La Peña from Telefónica, and my question is certainly based on this last list. A lot of the things on this list have something to do with personality and personal emotions. So I think emotions are outside of the classrooms, of course, and aside from the diagnosis, I'd like to know your advice for the first steps we'd have to take, because this is a big, big educational change we're talking about in Spain. What's your advice? The first thing I think. La cosa que necesitamos que pase en los colegios, en las universidades, a nivel político, la primera cosa es que necesitamos preguntarnos qué tipo de personas queremos que nuestros hijos parezcan cuando sean adultos, porque me sorprende mucho que muy pocos países han preguntado esto. Tienen sistemas de educación en masa, pero nunca han empezado con conversaciones. El problema es que estamos tan obsesionados con introducir sistemas nuevos todo el tiempo que nunca tenemos un diálogo, una conversación previa adecuada. Así que primero yo diría, en todos los niveles de educación empresarial necesitaríamos conversar y preguntarnos cómo queremos que sean nuestros niños cuando dejen la escuela. Y luego, la segunda cosa es cómo desarrollamos esas características que hemos pensado, cómo las implantamos en el sistema. Así que, en resumen, hay que tener una conversación, un debate más profundo y no implantar sistemas nuevos tan rápido. Otra preguntita y otra ahí y otra. Question, I think. Let's see. If you can ask your questions quickly. First me? Okay. I'm a mother and a teacher and a trainer,
Y estaría interesada en saber su opinión sobre la escuela de Bulldog o externa. Nunca he pasado mucho tiempo en ella. Creo que hay muchos temas políticos que están enlazados con estas dos escuelas, que tienen que ver con la historia. Y bueno, lo que creo que pasa con el modelo Standoff es que es un modelo comprometido con el individuo. Y para ello, bueno, me parece que está bien, pero creo que no sé suficiente de este sistema para poder dar mi opinión. Siento mi falta de sabiduría, pero lo que yo creo es que lo que quiero ver es menos silos, menos grupos de cuerpos independientes haciendo cosas independientes para nuestros hijos y ser más protectores. Una de las cosas que sé es que el futuro de la educación depende de la colaboración, depende de un tipo de mentalidad diferente. Una de las cosas que dice la OCDE es que el sistema de educación competitivo no funciona. Lo que tienen que hacer ahora los países es utilizar enfoques colaborativos, con procesos mutuos. Los países más dinámicos son los que toman este modelo, y así países como España y el Reino Unido se encuentran atascados y países como Finlandia o otros países están más desarrollados porque tienen un sistema más colaborativo, y creo que eso es mi respuesta a tu pregunta. Gracias. Detrás. Questions? Let's see, over there. I'll pass the mic on and then you can pass it to the next person. All right, here you go. Hi. Can you hear me? I'm Fernando, and I'd just like to cite two possible problems about what you mentioned. One is taking the uniqueness of a child. Where do the resources go in this presentation? Because we haven't talked about mentors. We have talked about mentors and students, but we need resources. And the other, there's a job for parents, but parents have been raised in another environment that doesn't always enable us. And I suppose that creativity is something that only a few people can experience, because if everyone was creative, who would be paying for all this? That's a very interesting and challenging question. Let me work. Muy interesante y supone un desafío. Bueno, voy a empezar con la creatividad. La primera cosa que creo que es un error es que algunas personas de la sociedad ven la creatividad como una comodidad y ven como algo que solo tienen unas cuantas personas. Yo quiero decir que la creatividad es una forma básica de la inteligencia humana y todos somos creativos porque eso es lo que nos define como seres humanos y nos sitúa por encima de otras especies. Es la habilidad de hacer preguntas, de desafiar, de explorar, de investigar. Y todos los niños nacen con estas características. Y, por supuesto, la creatividad tiene muchas formas. Podría argumentar que las economías y los economistas más grandes, los científicos más grandes, seguramente serán las personas más creativas del planeta. Por ejemplo, la medicina, que es una de las industrias más grandes y más importantes, se basa en la creatividad, porque si no tenemos científicos que se permiten romper las normas, lo establecido, no tendríamos nuevos medicamentos. Así que la creatividad creo que es la esencia de cualquier economía y impulsa el desarrollo humano. En cuanto a los padres, sí. Estoy de acuerdo con usted, pero tiene que ver con lo que le he respondido a la otra chica. Tiene que ver con la colaboración. En una educación del siglo XXI necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos
Necesitamos cambiar, porque nosotros llevamos a los niños cuando tienen 3 años y los sacamos cuando tienen 18 y creemos que están educados. Y esto no tiene que ver solo con los padres, sino con los líderes empresariales, con los líderes de la educación, con los profesores, con las comunidades. Todos tienen que involucrarse más directamente en el proceso de educación de nuestros niños. Y creo que esto vuelve a llevarnos a la pregunta primera, que es la de los recursos. Entiendo que en tiempos como estos, que faltan fondos, que hay crisis, pero bueno, lo único que os puedo decir es que en mi escuela, en Grange, éramos una escuela estatal, pública, financiada por los gobiernos local, y estábamos en un área que estaba sufriendo mucho estaba sufriendo una crisis muy importante, pero transformar la escuela no nos costó nada, porque los recursos humanos ya estaban presentes en nuestra comunidad. Le pedimos unas cuantas cosas y la gente se involucró con el programa. Así que los recursos solo cuestan dinero si son físicos. Pero a veces necesitamos primero un desarrollo emotivo, que lo que cuesta no es dinero, sino tiempo. El tiempo es el reto más grande. ¿Cómo encontramos el tiempo para que la gente de la comunidad pueda trabajar para transformar el sistema? Daría otro aplauso para Richard. Muchas gracias.